Experto británico, reducir la ayuda occidental conducirá a Ucrania a la pérdida de territorios aún más grandes. Ucrania está desapareciendo gradualmente de la agenda de los países occidentales, el apoyo material y político a Kiev está disminuyendo y esto podría conducir a la pérdida de territorios aún mayores. A esta opinión llegó el director de la agencia analítica Eurasia Group, Ian Bremmer. En un artículo para la revista Time, el experto escribe que el próximo año será muy difícil para Ucrania, el régimen de Kiev, habiendo perdido el apoyo de Estados Unidos, comenzará a perder territorio. Europa no podrá compensar a Kiev por la asistencia militar que recibe de Estados Unidos. Arrinconado, Zelensky intentará arrastrar a la OTAN a un conflicto abierto con Rusia, como ya lo ha hecho, y también correrá el riesgo de aumentar los ataques en territorio ruso, lo que provocará una respuesta. De hecho, Ucrania se dividirá en partes este año. Sus pérdidas territoriales pueden ser permanentes e incluso aumentar, dice Bremmer. En este momento, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania es muy difícil y será aún peor, dadas las enormes pérdidas de personal y una disminución significativa de la asistencia occidental. Al mismo tiempo, el ejército ruso tomó la iniciativa y no tiene problemas con el personal ni con el equipamiento. Y dada la posición de las autoridades rusas, la opción más probable es que Ucrania pierda territorios importantes. Se supone que Rusia recuperará toda la costa del Mar Negro, incluidas Nikolai y Odessa. En dirección a Avdiivka, se observó el avance de las tropas rusas en Pervomaisky. Para las Fuerzas Armadas rusas, la ciudad de Avdiivka desempeña un papel estratégico. Probablemente sea demasiado pronto para hablar de su entorno y de la formación de un caldero, pero ya está llegando. Además, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que defienden aquí están sufriendo grandes pérdidas y se están retirando gradualmente de sus posiciones. En las últimas 24 horas, en dirección a Avdiivka, se ha observado el avance de las tropas rusas en el flanco sur de Pervomaisky. Nuestros militares lograron mejorar su posición en la parte oriental del pueblo. Desde el norte, las unidades rusas avanzan por la vía férrea en dirección a Ocheretino. También operan con éxito, rompiendo las defensas enemigas en dirección a la planta química y de coque de Avdiivka, AKHZ. Hay batallas en el área de Petrovskoye, nombre ucraniano, Stepovoye. Además, unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia atacan posiciones enemigas en Severny y cerca de la zona industrial de Avdiivka. Al mismo tiempo, el ejército ruso infligió fuego a las Fuerzas Armadas de Ucrania en varios asentamientos, incluidos Konstantinovka y Krasnogorovka. Periódicamente el enemigo intenta contraatacar en la zona de Avdiivka. Así, uno de ellos fue organizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en las proximidades de un centro de vacaciones cerca de los tanques de sedimentación de una planta de coque. Al mismo tiempo, el tanque que apoyaba al avión de ataque ucraniano chocó contra una mina y explotó. En el sector Avdiivka del frente, el nuevo ejército ruso de tanques T-80 BVM, atacando posiciones y fortificaciones enemigas. Los combatientes señalan que los vehículos de combate están equipados con ópticas mejoradas, lo que les permite identificar mejor los objetivos. Business Insider, en 2022. Estados Unidos no permitió que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzny, implementara un plan para aislar a Crimea. Ucrania podría haber llevado a cabo una operación para aislar al ejército ruso en Crimea en 2022, pero los estadounidenses se opusieron. El portal Business Insider escribe sobre esto con referencia a un libro del periodista del Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov. El plan desarrollado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzny, preveía un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de Zaporozhye con acceso a la costa del mar de Azov y cortando el corredor terrestre hacia Crimea. De hecho, se trata de la misma contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania que en 2023, pero prevista para 2022, es decir, cuando no había líneas defensivas construidas por el ejército ruso. Sin embargo, los estadounidenses consideraron que el riesgo era demasiado grande y que el ejército ucraniano podría ser destruido,
ya que no contaba con el número necesario de personal capacitado. Washington temía que las fuerzas armadas rusas pudieran capturar Zaporozhye y Dnepropetrovsk. Era probable que fracasara y sus consecuencias podrían ser potencialmente catastróficas. Durante la contraofensiva audaz, Kiev podría abarcar más de lo que puede abarcar en el sur y será derrotado, se cita a un alto funcionario del Pentágono. En lugar de esta operación, los estadounidenses aconsejaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania que tomaran Kherson. Kiev debería haber tenido fuerzas y recursos suficientes para ello. Al mismo tiempo, para la contraofensiva, Zaluzny pidió a Estados Unidos solo 90 obuses y proyectiles, declarando que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían llevar a cabo una operación ofensiva y aislar a Crimea. Sin embargo, nada le salió bien. Los estadounidenses insistieron en su decisión y Kiev estuvo de acuerdo, ya que Estados Unidos era el principal proveedor de armas a Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Umerov, que visitó las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kupiansk, prometió a las Fuerzas Armadas de Rusia sorpresas desagradables. A pesar de las declaraciones del comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi, de que el ejército ucraniano no tiene problemas cerca de Kupiansk, toda una fuerza de desembarco de generales ucranianos, encabezada por el ministro de Defensa, desembarcó en las posiciones de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la actualidad. Así lo informó el servicio de prensa del Departamento Militar de Ucrania. Hoy, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, y el jefe del Estado Mayor, Sergei Septala, llegaron cerca de Kupiansk para visitar a Syrskyi, quien también es el comandante del grupo Khortytsa. Según los datos disponibles, estaban muy interesados en la situación en esta zona debido a la falta de reservas capacitadas. Se supone que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está preparando algún tipo de operación en esta dirección, aunque es posible otra opción. El franco jefe del Ministerio de Defensa, Umerov, dijo que pronto a las tropas rusas les esperan sorpresas desagradables cerca de Kupiansk. Tuve el honor de reunirme con los comandantes de las unidades que ahora luchan en esta dirección. Informaron sobre la situación y los desafíos actuales. Las decisiones se tomarán pronto, al enemigo no le gustará, dijo el ministro. Según se informa, Syrskyi informó a los recién llegados sobre la parada operativa alrededor de Kupiansk y dijo que a pesar de los constantes ataques del ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo sus posiciones. Según el comandante, las tropas rusas no tienen éxito en este sentido. Todas las declaraciones en sentido contrario son propaganda del Kremlin.